En esta oportunidad vamos a tratar Hechos capítulo 21, que podría ser llamarle el regreso del apóstol Pablo y sus discípulos y sus acompañantes del tercer viaje misionero. Pablo está regresando a Jerusalén. Estos acontecimientos se dan desde los años aproximadamente 55 al 57, todo su viaje. Los personajes o personas que aparecen en este capítulo, que es muy narrativo, es un capítulo histórico. Al leerlo uno se da cuenta que está recorriendo con Pablo el viaje. Es como una guía de viaje, ¿no? Un guía de viaje. Pablo está trabajando en Asia Menor, plantando iglesias. Aparece un profeta de Judea. Ahí está en Hechos 11:28, dice, y levantándose también la referencia a Agabo, ¿no? Uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre y en toda la tierra habitaba, la cual sucedió en tiempo de Claudio. También aparece Felipe el Evangelista, cuyo trabajo se destaca en Hechos 8, lo conocemos bien, fue también uno de los discípulos elegidos para hacer las mesas, un espíritu evangelista nato. Santiago, un líder de la iglesia en Jerusalén, probablemente el hermano de Jesús. Y también parece algo interesante, ¿no? La figura del tribuno romano. Los romanos tenían varias figuras, tanto legislativas como militares. Los tribunos eran tanto legislativos como si fueran unos defensores del pueblo, unos, y otros eran tribunos romanos militares, que 6 de ellos comandaban una legión de 6.000, o sea, cada tribuno tenía 1.000 soldados a su cargo, eran verdaderas fortalezas, ¿no? En el comienzo de este capítulo, Pablo partió de Mileto y navegó hacia Tiro. Tras salir de Tiro, viajó a Cesarea y permaneció allí muchos días antes de partir hacia Jerusalén. O sea, esta es Cesarea de Filipo, la que está allí al borde del mar Mediterráneo, ¿no? Pablo viaja. Vamos a leer la porción entonces del capítulo 21 del 1 al 9. Viaje de Pablo a Jerusalén. Después de separarnos de ellos, está escribiendo Lucas, como sabemos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, de allí a Pátara, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Es interesante esto con uno ve eso, cómo las cosas no eran muy fácilmente programables, ¿no? No había, hoy día para hacer un viaje tenemos tiempo para programarlo, ver el derrotero que va a seguir el avión o el barco o el colectivo, el tren. Allí las cosas se daban como se necesitaban y aparecían, ¿no? Nos embarcamos y zarpamos, versículo 3. Al avistar Chipre, dejándola al lado izquierdo, están navegando por el mar Mediterráneo, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, la ciudad puerto, porque el barco había de descargar allí, un barco carguero. Y hallados los discípulos, nos quedaron ahí 7 días. Y ellos decían a Pablo, fíjense hermanos, aquí tanto los discípulos allí en Tiro como luego va a aparecer eh, un profeta, y mismo Pablo, a los tres les habla el Espíritu Santo, con mensajes sobre el mismo tema, pero no parecidos, no eran iguales los mensajes. Es interesante para analizar eso. A veces Dios nos prueba de una manera muy particular porque ninguno de los dos, ninguno de los tres estaba equivocado. Generalmente, bueno, unos advertían del peligro de Pablo en Jerusalén y sin embargo Pablo, guiado por el Espíritu, sabía que no podía dejar de depender del Espíritu porque había salido de esa manera en su tercer viaje y así volvía, ¿no? Y bueno, le hallaron los discípulos y se quedaron 7 días con ellos. Y cumplidos aquellos días, salimos acompañados todos con sus mujeres y hijos, y esto me hace acordar al final del capítulo anterior también, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Pablo hace lo mismo allí en el final del capítulo 20 con los ancianos de Éfeso. Y abrazándonos los unos y los otros, eh,
subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación. Salían de Tiro y arribando a Talamía y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día, un día. Y al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, ya vemos como señalado allí al principio del el libro de los Hechos, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Fíjense, hermanos, qué interesante, ¿no? eh, eh, Lucas señala esta característica de las hijas de Felipe, que profetizaban. No se menciona más en el Nuevo Testamento el ministerio o el don de profetizar de parte de las mujeres. Y acá eran 4 hijas. Evidentemente, esto nos habla que Dios había depositado en ellas dones en virtud de lo que era la familia. No conocemos nada de la esposa de Felipe, pero evidentemente Felipe era de aquellos que tenían buen testimonio lleno del Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué nos cuenta esta parte del capítulo? Que bueno, Pablo salió de Mileto y navegó más allá de Chipre hasta llegar a la ciudad de Tiro en Fenicia. Se quedó con los discípulos 7 días y ellos le rogaron que no fuera a Jerusalén porque allí aguardaban problemas. Vaya novedad para Pablo, ¿no es cierto? Cuando leemos las cosas que le sucedieron a Pablo, como él dice en Filipenses capítulo 1, las cosas que me han sucedido, siempre encontraba un motivo previsivo de parte de Dios. Han sido, decía, las cosas que me han sucedido han redundado para beneficio del Evangelio. Y allí en 2 Corintios tiene una lista en defensa de su ministerio, las cosas que le sucedieron, por supuesto, en sus viajes. Sin embargo, en los hechos no se registran las cosas que Pablo narra, los sufrimientos que Pablo tuvo en estos viajes misioneros. Pablo estaba decidido a partir, así que al cabo de los 7 días lo acompañaron hasta el barco y se preparaba para zarpar hacia Cesarea. Después de una breve parada en Tolemaida, el barco de Pablo llegó a Cesarea y recibió hospitalidad en casa de Felipe el evangelista. Se quedó con Felipe y sus 4 hijas muchos días, dice la palabra. La profecía de Agabo y el viaje a Jerusalén. Aquí lo tenemos del versículo 10 al versículo 16. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo. Fíjense qué particularidad. El cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. Vemos que otro hombre de Dios habla en nombre del Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de que es este cinto y le entregarán en mano de los gentiles. Al ver esto, le rogamos nosotros, se sumó Lucas también, y los que eran del lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? ¿Mm? Como diciendo, yo tengo un llamado del Señor a terminarlo. Se me llevó por tantos lugares con tantos peligros como hemos pasado junto con mis acompañantes de viaje. Lo que me pueda esperar, dice Pablo, es muy claro, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Versículo 13. Versículo 14 dice, y como no le pudieron persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Después de estos días, hechos ya los preparados, eh, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nazón, del discípulo antiguo, como quien nos hospedaríamos. Un profeta Agabo, haciendo una narrativa rápida de lo que hemos leído, vino de Judea y profetizó que si Pablo iba a Jerusalén sería atado de pies y manos por los judíos y entregado a los gentiles. Ahora uno se pregunta, ¿hacía falta que viniera este hombre a decirle esto? Bueno, el Señor lo envió para que todos supieran a lo que se iba a enfrentar el apóstol Pablo.
y para que vean también la respuesta que el apóstol Pablo iba a dar en cuanto a estas circunstancias, que él bien la creía, porque sabía perfectamente que era ese mismo espíritu que lo guiaba a él, estaba guiando a Gabo. Eh, Al oír esto, los amigos de Pablo le instaron a no ir, pero él estaba decidido. Pablo fue a Jerusalén acompañado por algunos de los discípulos de Cesarea. Del versículo 17 al 26, Pablo visita a Santiago y se purifica en el templo. Acá hay algo muy particular de su historia judía. Por más que él se haya convertido al cristianismo, él había tenido votos, compromisos con Dios y seguramente él estaba dispuesto, primeramente que Dios no le dijo que no los cumpliera, ni se los borró el compromiso de la promesa. Pero cuando dice el versículo 17, cuando llegaron a Jerusalén los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos, Jacobo Santiago, ¿no es cierto? Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles en su ministerio. Fíjense, hubo mucho tiempo en ese viaje, tercero, recorriendo todo Asia Menor. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en que han creído, perdón, se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a, a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues de todo esto? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se te los informes dicen acerca de ti, o sea, de las acusaciones, ¿no? Sino que tú también andarás ordenadamente guardando la ley, eh, perdón, andarás guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos pedido justamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Es una costumbre que ellos tenían, eh, un tipo de consagración anual o periódica que realizaban algunos comprometiéndose por su fe. Después, bueno, haciendo un reconto rápido de esta parte, podemos decir que después de llegar a Jerusalén, Pablo fue a ver a Santiago y a los ancianos. Él había salido con esa misión, ¿no es cierto?, de parte de la iglesia. Les contó toda la obra que Dios había realizado a través de él y de sus amigos, y sus discípulos o acompañantes de viaje. Santiago y los ancianos estaban preocupados por la reputación de Pablo entre los judíos de Jerusalén. Bueno, los rumores pasa así, el rumor, la murmuración, los chismes se iban sumando y seguramente entre esos ancianos judíos habría aquellas personas que todavía desconfiaban de Pablo y no le veían honesto en su función y dudaban de su cambio espiritual. No estamos hablando de creyentes, sino simplemente del pueblo judío que podía crear una situación de tensión para justamente o impedimento para predicar el Evangelio. Los judíos estaban enojados con Pablo porque oyeron que él enseñaba a los judíos a abandonar a Moisés. Mentira, eso es una mentira diabólica, ¿no? Diciéndoles que no circundaran a sus hijos ni tuvieran según las costumbres judías. Evidentemente,
para nada era eso enseñado por el apóstol Pablo. Para callar los rumores y demostrar que Pablo vivía en observancia de la ley, porque justamente si hay algo que un judío convertido eh, va a valorar es la ley judía. No la va a cumplir por el hecho de anterior que tenía o el propósito que tenía de agradar a Dios. Lo va a cumplir porque es la voluntad de Dios, que si bien agrada a Dios, no agrega nada a su salvación a un judío convertido. Pero sí será más celoso que muchos judíos y más razonable el cumplimiento de la ley que muchos de ellos. Pero en el versículo 27 al versículo 40 encontramos justamente eh, los romanos arrebatan a Pablo de una multitud enojada de judíos. Y aquí evidentemente es el Espíritu de Dios también que interviene preparando allí al tribuno. Versículo 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano dando voces. Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y el lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto que con él, en la ciudad de Trófimo y de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, apoderándose de Pablo y le arrestaron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas y procuraron ellos matarle. A veces uno piensa cuál era el apoyo legal, ¿no es cierto?, y espiritual que estos hombres tenían para llegar a matar a Pablo. No tenían autoridad, menos dentro justamente del Imperio Romano, ¿no? Por eso cuando entregaron al Señor, lo entregaron para que los romanos lo ejecutaran, porque ellos no podían hacerlo. Eh, y procurando ellos matarle, se les avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, acordémonos que ese tribuno comandaba 1000 soldados, cada centurión a 100, quizás no fueron con todos ellos, corrió a ellos, y cuando ellos vieron el tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó a atar con 2 cadenas, preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud uno gritaba una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas y bajando del templo, aconteció que era levantado en peso, o sea, lo subieron en vilo los soldados a él para llevarlo más rápido y alejado digamos, de las manos o de los palos o aquellas armas que podían tener la población para golpearlo y lastimarlo, ¿no? Eh, pero entre la multitud nos gritaba una cosa y otros otra y no podían entender nada. Al llegar a las gradas, aconteció que era levantado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando muera. Pablo, entramos ya a querer defenderse ante el pueblo. Pablo no se amedrentaba porque él sabía de alguna manera que algo iba a suceder. Pero así como Dios le dio la confianza y la fe en que el Señor estaría con él, también sabía que le iba a dar palabras. Verso 37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú egipcio, aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él
se lo permitió Pablo. Fíjense, había sido golpeado ya, ¿eh? Estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo que se callase. Y hecho gran silencio, qué cosa, ¿eh? No fue las manos ni la expresión de Pablo, es el Espíritu Santo que los enmudeció. Habló en lengua hebrea. Y aquí entraríamos, hermanos, en el capítulo 22, que tocaría el próximo martes. Pero recopilando este capítulo, el final de este capítulo, dice, algunos judíos de Asia encontraron a Pablo en el templo y alborotaron a la multitud diciendo que él no respetaba la ley judía y que había traído gentiles al templo. Entonces, haciendo una síntesis de esta parte, toda la ciudad se alborotó y sacaron a Pablo del templo. Los judíos querían matarlo, pero el tribuno romano les arrebató a Pablo y el tribuno eh, lo llevó en andas con sus soldados. Como los judíos no le ofrecieron ninguna claridad, ordenó que lo llevaran a Pablo al cuartel. Cuando Pablo pidió el permiso para hablar a la multitud, el tribuno se lo concedió y de pie en la escalinata del cuartel, ya Pablo hizo un gesto a la gente y se dirigió a ellos en su lengua materna, hebreo, evidentemente, no griego, porque estaba hablando para los judíos. En síntesis, hermano, de este capítulo, sí que es podemos ser sí, una memoria de viaje, ¿no es cierto? Con ciertos incidentes muy particulares. ¿Qué enseñanza puede dejarnos este capítulo a nosotros? Y podemos decir que es más fácil entrar en situaciones peligrosas cuando sabes que Jesús está a tu lado. Pablo estaba confiado que el mismo Señor que le había llamado allí en los primeros capítulos de Hechos, que él estando persiguiendo a los cristianos, se apersonó en forma visible, audible y luminosa al apóstol Pablo en el camino a Damasco, ese mismo Señor nunca lo dejó. Por eso Pablo estaba convencido que cualquier situación peligrosa podía atravesarla sabiendo que Jesús estaba a su lado. Como decíamos en la oración del devocional de hoy, precisamente, ¿no? Gracias, Padre, porque tú siempre estás al mando cuando acechan las tormentas. Y podemos agregar esa oración también, hermanos. Gracias, Padre, porque las tormentas de la vida revelan lo que realmente creemos y nos dan la oportunidad de crecer en la fe del Señor Jesucristo. Pablo sabía que Jerusalén sería peligrosa, pero de todos modos se sintió convencido a ir. Cuando estamos seguros de que Jesús está salvaguardando nuestras almas, ya no seremos controlados por el miedo, sino por la convicción, como en el caso del apóstol Pablo. Nuestro descanso está en el cielo. Pablo sabía perfectamente que su ciudadanía estaba en los cielos, no en la tierra, y nuestro descanso no está aquí. Entonces, ¿por qué temblar cuando se acercan las pruebas? Evidentemente, hermanos, estamos pasando por muchas pruebas, muchos hermanos muy especialmente están pasando por pruebas muy fuertes, muy difíciles, no nos imaginamos más. Vamos a ser sinceros, tememos que podamos tenerla nosotros y no soportarlas, no soportarlas. Sin embargo, cuando el Señor permite la prueba, también nos da la fortaleza y la convicción de saber que está con nosotros y que las permite. A veces las envía, a veces las permite. Generalmente cuando justamente las consecuencias no son producto de nuestra desobediencia, ¿no? En Hebreos 13, 5 y 6 dice, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Y el que me estaba pensando respecto de quiénes son. Pablo tiene esos enemigos allí, ¿no? Los judíos. Pero el ser humano, el cristiano especialmente, ¿cuál es su principal enemigo? A veces pensamos que Satanás eh, está en todos lados, o que Satanás nos tienta. Satanás es personal, es unipersonal. Si podemos decir que Satanás estuvo en forma presencial, habrá estado con Adán y Eva, ¿cierto?
quizás de alguna manera no presencial, pero sí actuando, en el caso de Job, y en el caso de Judas, por supuesto, entrando en él, y en el futuro se posesionará del hombre de iniquidad. Pero yo no creo que Satanás nos esté tentando permanentemente, ni aun los demonios. Hay cosas más cercanas a nosotros y más palpables. El principal enemigo de nosotros mismos somos nosotros mismos, de nosotros, somos nosotros mismos. Pablo dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Fíjese, cuídate de ti mismo, por supuesto de la doctrina mantenerla pura, pero cuídate de ti mismo. Quizás nos damos cuenta, hermanos, que nosotros mismos con nuestras emociones, con nuestras conductas, somos los peores enemigos espirituales para nuestras almas, nuestras mentes y nuestros espíritus, haciéndonos tener conductas inapropiadas. El mundo que nos rodea, no hay duda, que está bajo el maligno, como dice la palabra, sí, es un instrumento de Satanás, pero ya tiene movimiento propio el mundo, tiene accionar propio contra el cristiano. Es por sí el mundo con lo que el mundo ofrece, la vanagloria de la vida. Fíjense que en otro momento lo vamos a hacer el detalle. En el caso de Adán y Eva fue tentada de la misma manera que fue tentado el Señor Jesús y de la misma forma que es tentado el cristiano según Primera Juan. Es el atractivo de los ojos. Los ojos son tremendos cómplices de nuestro espíritu caído, nuestra carne, mejor dicho. Y hermanos, la carne, nuestra naturaleza, y sobre todo justamente algo que, como he dicho muchas veces, son muy nuestros y solamente conoce Dios nuestros pensamientos. Que Dios nos ayude a buscar en su palabra permanentemente enseñanzas de cada historia, de cada narrativa, de cada parábola, de cada milagro, de cada enseñanza, sabiendo que el Señor la escribió para nosotros en forma personal. Dios bendiga su palabra en este capítulo y los siguientes, y en estos días de actividades en la iglesia, con las enseñanzas de los jueves, los viernes y los sábados en todas las actividades, como así los domingos. Hermanos, Dios depositó en nosotros la responsabilidad única de predicar el Evangelio. Y son otras cosas las que nos distraen. Son muchas cosas las que nos distraen. Eh, He leído de un escritor antiguo que hay enemigos en nosotros mismos que impiden que cumplamos con el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, hombres y mujeres, de dar testimonio al mundo que nos rodea del amor de Dios y de la salvación por Cristo Jesús. Oremos. Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por la vida del apóstol Pablo y los discípulos, Señor, de Felipe, Santiago, todos aquellos que luego dieron su vida, Señor, por dar testimonio de tu amado Hijo Jesucristo como su Salvador y Señor. Señor, que en estos tiempos tan difíciles que muchos hermanos y en todo lugar del mundo están corriendo peligro de sus vidas por anunciar el mensaje, que tomemos conciencia, Señor, que nosotros tenemos la absoluta libertad de poder hacerlo a diestra y a siniestra, en todo momento, a través de los medios de comunicación, personalmente, a través de distintas formas, de decir al mundo que es pecador, cosa que no agrada hacer, agrada el recibirlo, este mensaje, pero también que Dios es un Dios de amor que proveyó a Jesucristo como aquel que fue, que murió por nosotros para darnos salvación y vida eterna. Recibe nuestra gratitud y nuestra alabanza, Señor. Te la tributamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.